Buenas noches, hermano, Dios los bendiga. Me presento una vez más. Soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia, Padre Celestial. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, que se acaban de conectar a través de las redes sociales para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas, Padre amado. Sabemos, Señor, que hoy estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. Y por eso te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos entrar a cada hogar, a cada lugar, a cada rincón del mundo, Padre amado, a través de las redes sociales, Señor, hoy en día. Por eso te damos gracias. También te pido que tomes dominio y control ahora en el nombre de Jesús. Yo ato y reprendo a todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento, de este tiempo en el que estamos en tu presencia, Padre amado, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. También te pido que tu Santo Espíritu esté obrando, Padre amado, que haga lo imposible, lo que el hombre no puede hacer, que hoy haga tu Santo Espíritu, Padre amado, a través de esta palabra de bendición y de edificación. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Abres camino con tres promesas, luz en tinieblas, y Dios así. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Tres promesas, luz en tinieblas, y Dios así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra del Señor hoy nos quiere hablar de la vida eterna. El Señor hoy nos habla que un hombre, dice la Escritura, lo que acabamos de leer, dice que un hombre llamado Enoc, por su fe, por la creencia en Dios, dice que él fue hallado un buen testimonio, fue arrebatado al cielo. Dice la palabra del Señor, dice que Dios lo llevó antes que él vea la muerte. ¿Por qué? Porque él tenía una buena vida, dice la palabra de Dios en Génesis. Si usted lo quiere leer después en el capítulo 5, dice la palabra de Dios que Enoc agradó a Dios y dice que él andaba con Dios, caminaba con Dios. Dice que llegado su momento, dice que él tuvo hijos, hizo todo como una persona normal, pero dice que después Dios lo llevó vivo al cielo. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros por la fe, ¿no? Porque eso es lo que el Señor nos habla, que la fe, lo que nosotros creemos es en Jesucristo. El Evangelio es el reino de Dios en la tierra. Y quien lo hablaba era Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos vino a mostrar la salvación de nuestra alma, primeramente. Por eso hoy el Señor nos quiere hablar de la vida eterna, el propósito por el cual estamos caminando en el Evangelio, por el cual estamos siguiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si el Señor, nuestro Padre Celestial, mandó a su único Hijo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Él lo mandó por amor a nosotros, lo mandó a que muera y resucite por amor y misericordia hacia nosotros, y aceptándolo a Él en nuestro corazón, tenemos esa vida eterna. Eso es lo que le pasó a Enoc, dice la palabra del Señor. En su momento dice que él creyó en Dios, dice que agradó a Dios, tenía un buen testimonio, y dice la palabra de Dios que él se fue vivo al cielo. Dice que Dios lo llevó antes que vea la muerte, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tal vez nosotros en su momento éramos hombres pecadores, sí, pero por eso el Señor vino a morir y resucitar para darnos la salvación, para darnos ese acceso al Padre, por el cual si nosotros aceptamos a Jesucristo tenemos que creer con fe, así como Enoc fue vivo al cielo. También la palabra del Señor nos cuenta del profeta Elías, también él fue arrebatado vivo al cielo. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos hoy en día, nos quiere hablar de la salvación, de la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que tal vez nosotros somos hombres pecadores, pero la palabra misma nos dice que de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar hoy, por el cual estamos en el camino del Señor, por el cual estamos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Tal vez nos cueste, tal vez se nos ríen en la cara, nos quieren humillar, tal vez es difícil seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dijo que el que quiere seguirlo a Él, que se niegue a sí mismo, que tome su propia cruz y que lo siga. Muchas veces nosotros nos negamos en contestar con la carne, en hacer actitudes de la vieja vida que teníamos, y hoy en día actuamos como lo hizo Jesucristo, mejor dicho. Dice que llegado su momento Él iba a ser crucificado, y dice que lo azotaron, lo humillaron y se burlaban de Él, pero dice que Él estaba en silencio pidiendo por ellos. ¿Por qué? Porque dice que aún cuando estaba crucificado, dice la palabra de Dios, que Él intercedió por ellos y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que nosotros también hacemos hoy en día con esas personas que se nos burlan, que lamentablemente por ignorancia creen que se están burlando de nosotros, pero se están burlando de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos amó tanto y mandó a Jesucristo a morir y resucitar por nosotros, lamentablemente se están burlando de lo que Dios hizo en la cruz con Jesucristo. Pero nosotros tenemos que demostrar el amor y la misericordia, así como lo hizo Jesús en la cruz. Dice que Jesús pidió por ellos, y el mismo Jesús nos dice en su palabra que en eso van a conocer a sus discípulos, por el amor de los unos hacia los otros. Nosotros tenemos que seguir orando. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar a su iglesia para llevarnos a vivir por la eternidad con Él, junto con nuestra familia, porque la palabra del Señor nos dice que si creemos nosotros, podemos ser salvos nosotros y toda nuestra casa. Y muchos lamentablemente lo tienen por tardanza, pero el Señor nos dice en su palabra que Él no retarda su promesa, sino para que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Por qué? Porque para eso Él vino a morir, Él vino a redimirnos de pecado, Él vino a comprarnos a precio de sangre. ¿Por qué? Porque éramos hombres pecadores, tal vez no éramos como Enoc, que él caminó íntegramente delante del Señor, tuvo un buen testimonio. Pero si nosotros aceptamos a Jesucristo, si usted que está escuchando este mensaje aceptó a Jesucristo y pidió perdón por sus pecados, el Señor lo va a ayudar, lo va a llevar de gloria en gloria, lo va a llevar a la perfección, para que junto con su familia, junto con lo que usted quiere, pueda ser salvo usted y su familia y tengan la vida eterna. Y hoy Dios también nos quiere hablar y nos quiere aconsejar de cómo mantener esta vida eterna. ¿Por qué? Porque caminamos por fe creyendo que vamos a ser salvos. Ahora vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, mire lo que le dice el apóstol Pablo a uno de sus discípulos, a un joven llamado Timoteo. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice que el apóstol Pablo le aconsejaba a un joven también que había aceptado a Jesús, que caminaba por fe como nosotros, porque le dice: pelea la buena batalla de la fe, porque nosotros estamos batallando todos los días hasta estar con Jesucristo, porque todos los días tenemos nuestras batallas, pero el Señor nos dijo que si en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo, Él venció a la muerte, y para Él no hay nada imposible, y si nosotros creemos en Jesucristo, también nosotros vamos a vencer. Dice que eche mano de la vida eterna. Hoy el Señor nos quiere decir eso también, que nos aferremos de esa promesa, de esa palabra de Dios que es la vida eterna, que nos agarremos de esa promesa, que profeticemos y declaremos que nuestra familia van a servir al Señor, van a estar con nosotros en los caminos del Señor. Tal vez usted está pidiendo por su matrimonio, por sus padres, por sus hijos, por su esposo, no lo sé. Hoy el Señor le quiere hablar, que usted declare con la palabra y que eche mano de la vida eterna, que agarre con fe y que creyendo en el Señor puede ser salvo usted y su familia. Dice: habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Predicando el Evangelio con nuestro testimonio, así como Jesús, siendo hijo de Dios, dice que aun cuando se burlaban de Él, lo humillaban, dice que Él estaba en silencio y que aún pedía por ellos misericordia, le pedía al Padre. Hoy nosotros también estamos haciendo eso con todas las personas. Lamentablemente hay muchas personas que se apartaron, y hoy nosotros estamos clamando al Señor para que puedan volver. Tal vez usted se había apartado en su momento, se había apartado, y hoy es tiempo que usted pueda volver, así como el hijo pródigo. Dice que una vez que vio que no tenía más nada, dice que ya estaba en lo más profundo, quería comer la comida de los cerdos, dice la palabra del Señor. Se acordó que en la casa de su padre había banquete, había muchas cosas, y aún dice que deseó ser un siervo.
Pero dice la palabra de Dios que este hombre reconoció su pecado y cuando llegó dice que su padre salió corriendo a abrazarlo y no lo quiso poner como siervo, sino que le dio el lugar de hijo. Hoy tal vez usted se había apartado y hoy es tiempo que usted vuelva a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todavía su lugar. Usted está convidado a la mesa del Señor, por lo cual vamos a estar celebrando cuando estemos con Cristo en la vida eterna. ¿Por qué? Porque se vienen las bodas del Cordero, porque todo se está cumpliendo y Cristo viene pronto a buscarnos. Por eso el Señor hoy le está hablando a usted. Tal vez usted se apartó o tal vez usted ni siquiera aceptó a Jesucristo. Le habían hablado de Jesucristo, le habían comentado, le habían hablado de lo que Jesús puede hacer en su vida. Sí, el Señor puede hacer lo imposible, pero también le ofrece la vida eterna. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta a nosotros dejar algo por el Señor, pero si Él dejó todo hasta su propia vida por amor a nosotros, nosotros también, el Señor nos dice en su palabra que no hay nadie que no haya dejado algo por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este siglo y en el venidero, que quiere decir en la vida eterna. Y el apóstol Pablo le aconsejaba eso a Timoteo y hoy Dios nos quiere hablar también a nosotros, que seamos conscientes por lo cual estamos en el Evangelio, que es la vida eterna. Seguimos leyendo en el versículo 13, mire lo que dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el apóstol Pablo le mandó a Timoteo en el versículo 13, delante de Dios que da vida, dice, a todos, y de Jesucristo, que Él dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque dice que Jesús, aún estando delante de una autoridad, un gobernador, Poncio Pilato, un gobernador romano, dice que el mismo Poncio Pilato le dijo: no dices nada, no te defiendes, que él dice que así mismo le dijo que él tenía el poder para darle la vida o quitarla, y Jesús mismo dice que callaba, estaba en silencio y le dijo que no tenía mayor poder que se le había dado de lo alto. Y eso muchas veces pasa con nosotros. Tal vez estamos pasando lucha, prueba, y tenemos que comprender que todo lo que acontece es permitido por Dios. Tal vez usted está pasando por el fuego, por las aguas, como dice la palabra del Señor, pero el Señor está con usted. ¿Por qué? Porque el Señor dice la palabra de Dios que todo lo que acontece nos ayuda para bien. Tal vez lo que está pasando, usted está pasando aflicciones, prueba, pero es para que usted pueda decir, una vez finalizado su prueba, su lucha, su proceso que le llaman hoy en día, es para que usted después el día de mañana pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el apóstol Pablo en su momento pasó hambre, pasó angustia, pasó persecución y muchas cosas más, pero es necesario pasar eso para poder decir más adelante que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos por fe. Y dice en el versículo 14, dice: le mandó que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios nos manda hoy, que guardemos la palabra hoy, que guardemos sin mancha, que nos guardemos en santidad también. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar a su iglesia, a la iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, clamando al Señor, teniendo comunión con el Señor y predicando a quien esté a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque si Dios nos dio esa posibilidad, hoy en día tenemos las redes sociales que son de bendición, por la cual podemos estar predicando todos los días, a cada hora si es necesario. ¿Por qué? Porque el Señor está pronto a venir, y dice la palabra del Señor que la gracia del Señor va a ser derramada sobre la tierra antes de que Jesucristo venga, y se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hoy podemos tener la palabra a nuestro alcance a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicaciones masivos que hay mundialmente. Tenemos la palabra de Dios, por lo cual el Señor hoy nos quiere hablar que el Evangelio es la promesa de la vida eterna. También el Señor nos habló en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Miren lo que nos dice: escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que Jesús le había dicho a sus discípulos en su momento, que escudriñen las Escrituras, que lean la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que se levantan en el nombre del Señor, y cuando dicen algo en el nombre de Jesús y no se cumple, las personas se enojan y se ofenden con el Señor y se apartan del camino, porque creyeron al hombre y no al Creador de la vida, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que Jesús dice, que escudriñemos la Escritura, que todo lo que lean, todo lo que se predique, que esté conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque el que habla, que tiene que hablar conforme a la palabra del Señor. Dice en el versículo 39, dice:
Escudriñad la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Si nosotros leemos la palabra del Señor, creemos que vamos a la vida eterna. Así como Enoc en su momento dice que él fue un buen testimonio, tuvo una buena vida, tuvo sus hijos, todo, y Dios decidió llevárselo antes que vea la muerte. También la palabra del Señor nos habla del profeta Elías, que llegado su momento dice que hizo muchas cosas para el Señor, pero después llegado a un punto dice que escuchó a Jezabel, una autoridad en el reino de Israel. Y dice la palabra del Señor que él escuchó al enemigo y decidió huir, pero llegado su momento Dios lo llamó y siguió haciendo lo que tenía que hacer aún. Dice que lo formó al profeta Eliseo como su discípulo y Dios se lo llevó vivo al cielo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Tal vez usted escuchó al enemigo también y dejó de predicar, dejó de hacer las cosas para el Señor. Hoy Dios le está diciendo que salga de la cueva, que salga donde quiera que esté y que predique la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo, que haga discípulos, que enseñe todo lo que el Señor le había mostrado, todo lo que el Señor le depositó en sus manos. ¿Por qué? Porque es necesario también hacer discípulos. Tal vez usted es un siervo de Dios, algún pastor o algún ministro de Dios. Usted es necesario que haga discípulos en la congregación. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo de Cristo y necesitamos la iglesia unida en estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué? Porque Cristo viene y tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Vuelvo a repetirlo porque es así. Todo se está cumpliendo y Cristo está pronto a venir. Y ese es el mensaje de hoy, eso es lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en el camino del Señor, en el Evangelio? Es la salvación, la vida eterna, la salvación que simplemente Jesucristo nos puede dar a través de la palabra que la acabamos de leer, que es por fe, creyendo en el Señor, que la vamos a recibir. Tal vez usted no había aceptado a Jesucristo, ahora al final vamos a estar haciendo la oración para que lo acepten. Y si usted se quiere reconciliar con el Señor, también vamos a estar haciendo esa oración. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas, creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo
este mundo es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado. Te doy gracias por tu palabra de bendición, Padre amado, porque hoy comprendemos el propósito por el cual dejamos toda nuestra vieja vida, Padre amado, siguiendo a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, Padre amado. Sabemos que el Evangelio, tú nos ofreces la vida eterna, Padre amado, por el cual decidimos seguirte, Padre amado. Seguimos a Jesucristo, seguimos sus pasos, Padre amado. Y hoy tú nos hablaste, Padre Celestial, cómo agarrar y cómo tomar posesión de la vida eterna, simplemente guardando tu palabra, Padre Celestial, haciendo tu voluntad, así como lo hizo Jesucristo, Padre Celestial. Aún Él en la cruz dice que lo humillaron, lo escupieron, Padre amado, lo encarnecieron, pero Él intercedió por esas personas. Y así nosotros intercedemos por todas las personas que por ignorancia lamentablemente se están burlando, Padre amado, de tu iglesia, Señor. Pero sabemos que tú eres misericordioso y tú vas a perdonarlos, Padre Celestial. También, Padre amado, ahora yo le invito a mis hermanos, a los que quieren aceptar a Jesús en su corazón, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy hombre pecador. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido me laves con la sangre de Cristo. También te pido que me anotes en el libro de la vida y me ayudes con tu Santo Espíritu para que yo pueda ser de bendición para los demás. También a los que se habían apartado y quieren reconciliarse, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti y contra el cielo. Te pido perdón por ello. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido me laves con la sangre de Cristo. Y te pido vuelvas a anotar mi nombre en el libro de la vida. Y que tu Santo Espíritu llene todos esos vacíos por los cuales me había apartado. Y que me ayudes para que yo pueda ser de bendición para los demás. Padre, te doy gracias porque sé que mi hermano lo hicieron con fe, creyendo en Jesucristo, creyendo que los perdonaste, Padre amado. Y sé que hay fiesta en los cielos porque tú estás gozoso cuando un hombre pecador procede el arrepentimiento. Por eso estamos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias por tu promesa, Padre Celestial, por el cual proseguimos hacia la meta, Padre amado, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que comprendamos que el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado y que proseguimos hacia la meta, hacia la vida eterna, con un propósito de ser salvos nosotros y toda nuestra casa si lo creemos. Ese es el mensaje de hoy. Dios nos mostró, por el cual estamos en el Evangelio, si es la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Le doy la gracia una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia.